Gabriel García Márquez nos dejó un universo literario donde las reglas conocidas de la vida se rompen para dar paso a lo inesperado. Su obra no es solo un reflejo de realidades culturales y sociales, también es una exploración de los límites de nuestra comprensión del mundo. En sus historias, el caos, esa ausencia aparente de orden, no es un defecto, sino una fuerza central que guía la existencia. Este caos se manifiesta en el tiempo que se retuerce, en los sistemas de poder que se desmoronan y en una realidad que mezcla lo mágico con lo cotidiano de forma inseparable. Pero, ¿qué significa realmente este caos? ¿Y qué nos dice sobre la condición humana? El tiempo que nunca avanza en línea recta. El tiempo, para García Márquez, es un enigma. No sigue la lógica lineal que damos por sentado, esa que nos lleva del pasado al presente y del presente al futuro. En sus obras, el tiempo parece un laberinto, donde los personajes están atrapados en ciclos que se repiten, como si el destino fuera un eco constante. Pensemos en 100 años de soledad, donde cada generación de la familia Buendía revive errores y tragedias similares, con nombres que se repiten y destinos que parecen preescritos. Esta idea del tiempo nos obliga a replantearnos conceptos que consideramos inamovibles. ¿Qué pasaría si el tiempo no fuera una línea, sino un círculo? ¿Y si nuestras vidas no fueran una suma de avances, sino una danza entre el pasado y el presente? García Márquez parece decirnos que el tiempo no es algo que podamos controlar ni entender del todo, y que aceptar esa incertidumbre puede ser liberador. Esta visión también conecta con las tradiciones indígenas y afrodescendientes de América Latina, donde el tiempo es algo vivo, una fuerza que fluye y retrocede, en lugar de un mero marco donde ocurren los eventos. En este contexto, el tiempo no es un enemigo que nos empuja hacia adelante, sino un compañero con quien debemos aprender a convivir. Además, esta visión del tiempo tiene resonancias filosóficas universales. En muchas culturas, el tiempo cíclico está asociado con la renovación y el renacimiento, pero en el mundo de García Márquez, esta repetición tiene un tono más trágico. La incapacidad de los personajes para escapar de sus ciclos refleja las frustraciones y los fracasos colectivos de una humanidad que, a pesar de sus avances, sigue atrapada en los mismos conflictos. El poder y su inevitable decadencia. El poder, en el universo de García Márquez, no es una garantía de estabilidad ni de control. Al contrario, es una fuerza que tiende al colapso. En el otoño del patriarca, el dictador, que parece dominar todo, está encerrado en una burbuja de soledad y miedo. Su poder absoluto no lo protege de la corrupción, el deterioro ni de la desconexión con la realidad. Este retrato del poder es inquietante porque expone su fragilidad. Quienes intentan imponer un orden absoluto terminan atrapados en las consecuencias de sus propios actos. El poder no solo destruye a quienes lo ejercen, sino que también consume a las sociedades que lo soportan. Es un recordatorio de que, por más que intentemos controlar el mundo, siempre habrá fuerzas que escapan a nuestro alcance. En las dictaduras latinoamericanas que sirvieron de inspiración para muchas de sus obras, García Márquez encontró ejemplos concretos de cómo el poder absoluto conduce inevitablemente a la decadencia. Pero su crítica no se limita a las esferas políticas. También explora cómo el poder corrompe las relaciones humanas más íntimas. En historias como Crónica de una muerte anunciada, los códigos de honor y las jerarquías sociales actúan como sistemas de poder que conducen al caos, mostrando cómo la rigidez y la opresión pueden desatar tragedias inevitables. La realidad y lo mágico como una misma cosa. Quizás lo más fascinante de las historias de García Márquez es cómo lo mágico se entrelaza con lo cotidiano. Sus personajes viven en un mundo donde los milagros y lo inexplicable son tan comunes como el amor o el hambre. En 100 años de soledad, por ejemplo, Remedios la Bella asciende al cielo mientras tiende las sábanas, y nadie parece encontrarlo extraño. Esto no es solo un juego literario, es una forma de cuestionar cómo entendemos la realidad. En nuestra vida diaria, asumimos que lo real es lo que podemos medir, explicar y comprobar. Pero, ¿qué pasa con las emociones, las creencias y los recuerdos? ¿Acaso no forman parte de nuestra realidad, aunque no sean tangibles? García Márquez nos recuerda que lo mágico no es lo opuesto a lo real, es otra forma de verlo. Lo mágico, en su obra, no solo desafía las leyes de la lógica, también sirve como una forma de resistencia cultural. En un mundo donde las narrativas dominantes intentan imponer una visión única de lo que es real, García Márquez reivindica las perspectivas de quienes han sido históricamente marginados. Sus historias nos invitan a repensar nuestras nociones de realidad y a abrirnos a posibilidades que, aunque improbables, no dejan de ser profundamente humanas. El amor, la muerte y lo inevitable.
Un tema recurrente en la obra de García Márquez es la lucha entre el amor y la muerte, dos fuerzas caóticas que, aunque opuestas, están profundamente entrelazadas. En muchas de sus historias, el amor es una fuerza irracional que lleva a los personajes a actos extremos, a veces heroicos, otras veces destructivos. En El amor en los tiempos del cólera, el amor desafía las convenciones sociales, las leyes del tiempo e incluso la muerte misma. Pero, al igual que el poder y el tiempo, el amor en García Márquez no es algo que pueda controlarse. Es una fuerza caótica que transforma a quienes la experimentan, para bien o para mal. La muerte, por otro lado, aparece no como un final definitivo, sino como parte del ciclo de caos y renovación que define la existencia. En su obra, la vida y la muerte no son opuestos, sino dos caras de la misma moneda, inseparables en su constante danza. La lección detrás del caos. Las historias de Gabriel García Márquez no son solo relatos, son una invitación a aceptar el caos como una parte fundamental de la existencia. En un mundo que constantemente busca orden, lógica y certezas, sus obras nos muestran que la vida es, en su esencia, impredecible y contradictoria, pero lejos de ser algo negativo. Este caos es lo que hace que la vida sea fascinante. El tiempo que no sigue reglas claras, el poder que inevitablemente se desmorona y una realidad que mezcla lo tangible con lo mágico nos enseñan que el control absoluto es una ilusión. García Márquez parece decirnos que no debemos temer al caos, porque es precisamente en lo inesperado donde encontramos las mayores sorpresas y maravillas. Al final, sus historias son un recordatorio de que no todo necesita ser entendido o explicado para tener sentido. La vida, como sus relatos, es un mosaico de contradicciones, pero es en ese desorden donde reside su verdadera belleza. En un mundo que busca respuestas rápidas y soluciones fáciles, García Márquez nos invita a detenernos, a contemplar y a abrazar la incertidumbre. Porque, al final, es ahí donde se encuentra lo más humano de nosotros mismos. Este caos, en última instancia, es un espejo de nuestras vidas, imperfectas, incontrolables, pero profundamente significativas. Así como los personajes de sus novelas navegan en mares de incertidumbre, nosotros también enfrentamos cada día con la certeza de lo incierto. La obra de García Márquez, entonces, no solo nos habla de un mundo ficticio, nos habla de nosotros mismos, de nuestras luchas, nuestros sueños y nuestra inevitable humanidad.